Diálogo Directo. 12:34. Saludamos con el Teniente Coronel Juan Zapata, director general del ECO 911. Teniente Coronel Zapata, le insisto en el saludo y en la bienvenida a Punto Noticias en su segunda emisión. Saludamos anteriormente con Wilfrido Muñoz, pero ya estamos con usted. Le preguntaba que si nos puede proporcionar un balance de los controles que realizaron y los operativos que realizaron durante el fin de semana y el feriado, producto de esta decisión de liberar la movilidad vehicular, no así el tema de la ley seca y el toque de queda. Esto, de acuerdo a los epidemiólogos, va a tener un impacto en cuanto a la crisis sanitaria en las próximas 2 semanas. Pero en todo caso, ¿cuál es el balance que ustedes como autoridades de control han tenido de lo que se dio durante este feriado? Bueno, Licenia, muchísimas gracias. Me tuve que salir de una reunión, estamos exactamente con el COE Metropolitano y el COE Nacional, pero bueno, es un honor siempre estar con usted. Nosotros hemos recibido 134.142 alertas o llamadas que nos han generado 52.330 emergencias y hemos tenido también 3.613 alertas por videovigilancia. Y un dato interesante, 429 incidentes evitaron que se conviertan en delitos justamente por la videovigilancia. De este porcentaje, el 76% han sido seguridad ciudadana, de este total de emergencias, gestión sanitaria el 13%, el 5% tránsito y movilidad, y el resto obviamente son temas de gestión de siniestros, de respuestas municipales. En cuanto a incivilidades, que es lo que nosotros hemos venido midiendo durante toda la pandemia, en aglomeraciones tenemos reportes de 1938, toques de queda 882, fiestas clandestinas 854, libadores 7246, escándalos 5848, pero usted dirá, ¿esto es bueno, malo, bajo, alto? Nosotros hemos venido efectivamente analizando lo que ocurre en los sectores como son las 18 provincias. Y cuanto por regiones, Licenia, en la sierra, en aglomeraciones tenemos reducción del 21%, en la costa un incremento del 6% y en la Amazonía una reducción del 41%. Fiestas clandestinas en la sierra, reducción del 3%, ahí viene marcado, esta reducción me parece interesante. En el tema de la costa una reducción del 35% y en el tema de la Amazonía el 15%. Escándalos, hay incremento, el 4% en sierra, 8% en costa, 34% en Amazonía. Tema de libadores, incremento en sierra del 19%, costa 11%, Amazonía 7%. Y toques de queda, reducción del 65% en la sierra, el 55% en la costa y el 6% en la Amazonía. Esto es lo que nosotros hemos reportado justamente y es los datos que estamos analizando en este momento. Sin embargo, también lo hemos analizado Quito, porque Quito tenemos que verlo de manera, digamos, diferenciada. Y en los datos que tenemos de Quito, si me permiten, por favor, los datos de Quito, nosotros hemos visto que teníamos una tendencia marcada de crecimiento hace 3 semanas. Y le digo, en lo que es tema especialmente de fiestas clandestinas, teníamos un crecimiento del 117%. En lo que es el tema de escándalos y lo que es de libadores, teníamos un crecimiento entre el 20 y el 40%. Hoy esas incivilidades efectivamente vemos que están a la baja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le digo, la segunda semana tuvimos reducción del 88% en temas de fiestas clandestinas. Lo que es aglomeraciones, teníamos un crecimiento marcado del 98%, nos ha bajado ahora al 6% la segunda semana y al menos 7% en esta semana. Y en el tema de libadores, que teníamos este crecimiento del 44%, nos redujo la segunda semana al 29%, hoy ha crecido un poco al 7%, pero respecto al crecimiento del 44% siguen esos números a la baja. Y en el tema de toques de queda, veníamos con una tendencia del 121% de crecimiento, ahora nos ha reducido la segunda semana el 1% y ahora el menos 18%, esto en cuanto a la ciudad de Quito. Esto se debe, Teniente Coronel, a los controles que están realizando ahora con mayor frecuencia, con mayor focalización, sobre todo en la capital de la República. Justamente hemos hecho reducción y aumento en algunos casos. Yesenia, justamente ese es el análisis que estamos desde las 10 de la mañana, estamos reunidos con el COE Nacional y el COE Metropolitano, no hemos terminado la reunión, vuelvo a insistir, pero es el análisis que hemos hecho. Obedece a una combinación de 2 factores. La primera, efectivamente, un buen trabajo operativo en las instituciones de territorio, pero sobre todo una colaboración ciudadana en 2 frentes, Licenia. La primera, la gente está denunciando. Es decir, antes era indiferente para un condominio, en un condominio, el que exista bulla en un departamento era muy indiferente. Ahora la gente se molesta y llama a denunciar. Eso es interesante.
Y lo segundo también que hemos analizado es que la gente ya está colaborando, ya sea por miedo a la denuncia, a la sanción. Ya los que hacían las fiestas han bajado de manera bastante interesante. Mire, nosotros en la segunda semana de 103 fiestas, le estoy hablando de las 7 parroquias intervenidas, no son los datos que aquí estamos analizando, de 103 se bajaron a 12 en la relación del 24 de julio al 2 de agosto, es decir, hubo una tendencia bastante marcada respecto a aquello. Entonces, existe colaboración ciudadana. Mire, Licenia, tenemos que ser muy honestos. Nosotros fuimos muy duros desde que inició la pandemia en el tema de inconductas ciudadanas. Pero ahora tenemos que ser también muy agradecidos que la gente está colaborando. No es que ha terminado esto, porque todavía los números existen, fiestas clandestinas existen, libadores todavía existen, escándalos todavía existen, pero estamos yendo con una tendencia a la baja. El tema de aglomeraciones es algo pendiente en la ciudadanía que sí les pedimos. La gente que tiene la necesidad de salir, está saliendo, pero no está cumpliendo con el distanciamiento. Quizás ahí hay que trabajar ustedes, los medios de comunicación, las autoridades locales, provinciales, nacionales, en que la gente entendamos, la vacuna no va a venir mañana. Por lo tanto, hay nuevas normas de comportamiento que tenemos que aplicarlos y el distanciamiento social es fundamental. Y si ¿Tienen cifras, Teniente Coronel Zapata, de cuántos vehículos se movilizaron durante este feriado, tomando en cuenta la disposición que hubo a última hora de liberalizar la movilidad de vehículos que en cierta manera puede haber provocado que en algunos sitios se aglomere o no la gente, ¿no? Esa es otra respuesta interesante. La ciudadanía decidió quedarse en sus casas, en sus ciudades. No, miren, el reporte que tenemos de cada 2 horas de toda la videovigilancia, porque nosotros lo que tenemos que estar acá es adecuados a la videovigilancia y sobre todo hacer sobre todo en la herramienta distanciados, que es lo que en el sector de playas fue nuestra responsabilidad. Tenemos cargas vehiculares bajas y medias, es decir, no fue un feriado como los que estábamos acostumbrados nosotros a tener, con grandes aglomeraciones, congestiones de personas, de transporte público que se movilizaba movilizaba hasta 500,000 de personas en todo el país. No fue en cargas muy mínimas, fueron muy bajas, no tuvimos congestionamiento en lo absoluto. En el tema de playas, lo que yo le decía, en las 6 playas que fueron autorizadas, sábado 1.550 en Esmeraldas, 1.880 el domingo y 800 el lunes, esto en Esmeraldas. Y en El Oro, 45 el sábado, 100 personas el domingo, 600 el día lunes. Pero la herramienta de distanciados, que no solamente le mide la distancia entre 2 personas y le emite alertas, sino que también calcula los aforos y calcula el porcentaje de incumplimiento. Mire, es datos bastante interesantes. En Esmeraldas, incumplieron el día sábado el 20.96%, es decir, 2 de cada 10 personas incumplieron y ahí iban el personal operativo a pedirles que se distancien. El domingo el 22.6%, es decir, lo mismo, y el lunes el 22.73%, y en El Oro es exactamente lo mismo, 24%, 27% y 30%, es decir, 3 de cada 10 personas en El Oro no lo cumplían. Ahí voy yo a resaltar el compromiso y la conciencia ciudadana. Cuando la gente apoya, cuando la gente cumple, créame que se pueden hacer ciertas situaciones. No tenemos digamos, qué es lo que puede ocurrir de aquí a 2, 3 semanas, pero vuelvo a insistir, Licenia, la vacuna no va a tener mañana. Por lo tanto, tenemos que tener nuevas modalidades de comportamiento en donde operativicemos mucho el comportamiento ciudadano. Teniente Coronel, ¿qué datos tienen respecto a los accidentes de tránsito? Siempre liberalizar la movilidad también provoca, pues obviamente, un incremento en la circulación vehicular, aunque usted dice que no ha sido tan exagerado en comparación con ocasiones anteriores, pero debe haber habido seguramente accidentes de tránsito. ¿Qué datos tenemos al respecto? Miren, nosotros normalmente, y cuando le hablo de normalidad, ni siquiera de feriados, los accidentes de tránsito están entre el 12 y el 13%. En este fin de semana, los accidentes de tránsito estuvieron en el 5%. Tuvimos 2.800 articulaciones de emergencias de accidentes de tránsito a nivel nacional, lo cual es una cifra baja porque no hubo movilidad y obviamente la probabilidad es mientras más número de vehículos, mayor probabilidad de accidentes. Eso es una regla absolutamente clara. Pero vuelvo a insistir, aquí hay 2 factores también, la ciudadanía y lo que lo dijimos desde el primer momento. Si es que tenemos personas vulnerables, tienen que seguirse quedando en casa. O sea, no es que la decisión del COE era salga todo el mundo a la calle, no. Esa decisión también pasa por las familias. Si yo tengo que seguir manteniéndome en casa, lo hago. Y también la economía. La economía del país está golpeada y eso no lo podemos esconder. Por lo tanto, la gente
por estas situaciones también se quedaron en las propias ciudades y no hubo una salida, vuelvo a insistir, ni siquiera comparada a un fin de semana, no, digamos, de los que teníamos en febrero, ¿no? Fines de semana normales, ni siquiera eso, fue muy bajo, mínimo, y eso obviamente también lo hemos monitoreado a cada hora. La herramienta de distanciados nos sirve para eso, para medir justamente los aforos, las distancias y sobre todo la cantidad de personas que llegaron a estos sitios. Teniente Coronel Zapata, en lo que tiene que ver con el levantamiento de cadáveres, ¿qué datos nos puede ofrecer al respecto del levantamiento de cadáveres en general y en casos que se puedan considerar como COVID-19? A ver, a nosotros nos han pasado, nos acaban de pasar el dato del número de levantamientos de cadáveres que tenemos a nivel nacional. No olvidemos, Licenia, que el operativo, justamente el procedimiento empieza con el ECU 911 y ahí activamos, y en lo que es Quito, tenemos una institución como el ENGIRS del municipio que nos está apoyando. Por lo tanto, las alertas no necesariamente son número de levantamientos de cadáveres, porque por un levantamiento nos puede ingresar más de una llamada, así que yo quiero aclarar eso para que no generemos una situación diferente. Tuvimos hasta el momento, desde que inició la pandemia, 23.551 alertas en este sentido. Guayaquil lidera, obviamente, por lo que pasó en marzo con el 47.2%, Quito tiene el 3.7%, son 870 llamadas. Y en lo que yo le estaba haciendo referencia a los levantamientos de cadáveres que registramos como ECU 911, nosotros por COVID y posible COVID, el 7 hemos tenido 8 levantamientos, el 8 también se repite 8, el 9 lastimosamente tuvimos 15 levantamientos y el 10 hemos tenido 7 por COVID y posible COVID. Del total de fallecidos, si es que me permite usted, el 7 tuvimos total 16, el 8 total 17 y el 9 total 24 y el 10 total 16. De esos la cantidad que yo le dije en COVID y posible COVID, que son los datos ya confirmados por las instituciones, tanto en GIRS como la Policía Nacional a través de criminalística. Es decir, como usted ve, Quito no tiene ese número explosivo que tuvimos en Guayaquil. En Guayaquil una vez levantamos hasta 400, lastimosamente 400 fallecidos, ¿no? Aquí en Quito el mayor número, y de lo que yo recuerdo de los datos que me han pasado, ha sido 30, que obviamente nos duele, pues son seres humanos dar estas cifras, pero aquí en Quito obviamente hubo una preparación, no hemos estado los equipos de respuesta, digamos, desbordados en este tema. Criminalística, Ministerio de Salud y este apoyo importante en GIRS ha sido muy interesante en la capital. De todas las ciudades que ustedes han monitoreado, ¿cuál es la más indisciplinada, si podemos decirlo de alguna manera, o cuál es donde concentran los mayores casos de lo que ustedes denominan incivilidades? En el tema de aglomeraciones, lastimosamente sigue liderando Quito, ¿no? Con el 22%. En el tema de incumplimientos de toques de queda es Esmeraldas. También de fiestas clandestinas es Esmeraldas, y en este último fin de semana fue Guayaquil. Guayaquil tuvo un comportamiento no adecuado y pedimos a la ciudadanía que Guayaquil, desde que tuvimos este crecimiento explosivo, ha tenido un comportamiento que ha permitido que la gestión sanitaria ya en el ECU 911 prácticamente esté en condiciones normales, que es lo que teníamos en febrero. Pero no podemos relajarnos, o sea, hay que seguir, no bajar la guardia, eso es fundamental. La vacuna no sabemos cuándo en cuántos meses podrá estar inmunizando al mundo entero, porque esto es una pandemia. Por lo tanto, no podemos relajarnos. Cuando usted tiene que hacer alguna actividad por necesaria que haya, el 65% de la economía del Ecuador es informal. Por lo tanto, la gente tiene que salir a trabajar para poder comer. Haga esas actividades, le decimos que no, tiene que hacerlas por una necesidad humana, pero hágala con todas las medidas de bioseguridad, que es lo que nos ha pedido el eje costero. Hay gente que vive del turismo, el que vende la fruta, el que tiene una pequeña tienda que le vende el pescado, el tema del hotel. Son gente que viven de eso, por lo tanto tenemos que ir aportando aquello, pero con mucha responsabilidad, como lo que pasó en estos 4 días. Créame que hay datos alentadores, que la gente cuando colabora se pueden hacer las cosas, porque yo le digo, Licenia, a usted, hoy cumplimos 5 meses de estas medidas. Créame que la ciudad está bastante golpeada, el país está bastante golpeada, inclusive va a haber momentos de que usted, por más que dé disposiciones, la gente, el nivel de acatamiento va a ser menor porque ya tienen necesidad de producir, tienen necesidad de comer. Entonces, qué duro que es triangular estas 3 crisis, ¿no? La económica, la sanitaria, obviamente, que es la más importante, y la social. Entonces,
Todo esto tiene que llevarnos a nosotros, y es lo que estamos analizando, le vuelvo a insistir, el diseño desde las 10 con las autoridades del municipio de Quito. Y en esta reunión que tienen con las autoridades del municipio de Quito, ¿tienen previsto tomar algún tipo de decisión adicional a las que ya han adoptado? Tiene que haber dos decisiones, mi querida Licenia, porque recuerde usted que mañana termina la resolución que está vigente del toque de queda desde las 7 de la noche y la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, de la venta, también termina mañana. Pero tenemos un problema que hay que analizarlo en el Código Nacional. Recuerde usted que el estado de excepción también termina ya el viernes. Y la Corte Constitucional ha dado visos claros indicando de que ya no se pueden extender más estados de excepción. ¿Cómo usted regula acciones de restrictivas si es que la Corte no nos da ese soporte, obviamente, legal? Porque sobre la base del estado de excepción usted puede generar semaforización, puede generar el tema de medidas restrictivas de toques de queda, el medidas restrictivas de la movilidad. Entonces, es lo que vamos a analizar el día de hoy porque nos complica y obviamente tenemos que cumplir, son disposiciones del máximo organismo constitucional del país, pero también cómo mide usted o cómo regula usted o cómo restringe usted las ciudades en estas condiciones que necesariamente las tenemos que hacer. Usted lo decía el fin de semana, el COE Nacional tomó una decisión de, por ejemplo, eliminar el último dígito de la placa. La restricción vehicular, y usted decía, muchos epidemiólogos dirán que esto a lo mejor nos genera complicaciones. Imagínese usted que ya no podamos emitir restricciones en el país. Sería bastante complicado. Entonces hay que analizar el tema legal, el tema sanitario y el tema operativo. Ahora, el hecho de que les hayan dado la competencia al COE de cada localidad para que tomen sus propias decisiones no implica que ustedes pueden como COE tomar decisiones y mantener las que consideren oportunas para evitar que se salga de las manos la crisis sanitaria. Sí, pero hay decisiones, mi querida Licenia, que dependen mucho de la norma legal, de un estado de excepción, porque el estado de excepción limita las restricciones y obviamente las libertades ciudadanas, como estas de ejemplo de toques de queda, igual movilidad y todo lo demás. Sin esa base legal es muy complicado. Y las decisiones que se les ha pasado a los COEs cantonales son decisiones que son de su propia competencia. El tema de las playas es una competencia municipal por el tema de espacio público. Por lo tanto, lo que hacíamos nosotros es decirles, damos un plan piloto de 40 playas, damos las condiciones de operatividad y de videovigilancia, pero al final quien toma la última decisión es usted. Y es lo que ha pasado, por eso que tan solo de 40, solo 6 tomaron la decisión del 5 de agosto. Los otros cantones lo estarán analizando y está bien también, porque la condición digamos, de Atacames o de Súa no es la misma a lo mejor de la de Manta o la de Playas o la de Montañita o la de Las Palmas de Esmeraldas. Y esa decisión es entendible y lógica. Lo único que les decimos es que cuando vayan a tomar la decisión de la fecha de apertura, nos comuniquen para coordinar justamente el tema de videovigilancia, que hemos estado listos. El ECU tomó una decisión y le dijo, podemos hacerlo, y nosotros antes del 5 lo dijimos, estamos listos las 40. No decidieron las 40, decidieron 6, pero sin embargo no hemos descuidado en la videovigilancia y para hacer no solamente la coordinación operativa tecnológica, sino también la operación de la operatividad con policía y con Fuerzas Armadas. Ese era el único interés de que nos comuniquen para poder coordinar. Y los otros, recuerde usted también el tema de terminales terrestres, son competencias municipales. Cuando se dio el pedido que se puedan aperturar, recuerdo el 1 de junio, solo 4 ciudades tomaron esa decisión. Y me parece bien, porque ellos analizan en territorio su parte operativa, su parte técnica y su parte epidemiológica. Y es entendible de que puedan tomar esa decisión. Nosotros estamos aquí para apoyar, para aportar nada más. En todo caso, hoy sabremos si hay algún cambio o no. Es que hoy deberíamos saber, Licenia, porque recuerde usted que mañana vence el cambio que hicimos en la resolución del toque de queda de las 18 provincias del 7 de la noche a 5 de la mañana y el expendio de alcohol expira hasta el 12, porque era 15 días, expira mañana. Por lo tanto, hoy tendrá que haber un COE nacional emergente, ya entiendo lo están citando, y ahí se tomarán estas decisiones. Obviamente que también pondremos los datos que le acabo de dar a usted de todo lo que hemos venido midiendo en estas 7 parroquias y en las 18 provincias. Si me pregunta como director del ECU 911, yo creo que la medida ha sido... ¿Debe extenderse? ¿Cree que debe extenderse? La medida ha sido positiva porque los números así lo determinan. Siempre una decisión tiene que ir acompañada de la norma técnica y del análisis estadístico. Y yo creo que los números así lo han dicho y de hecho creo que ha sido posición de todas las instituciones, pero le vuelvo a repetir, Licenia, toda medida va a depender también de qué va a ocurrir con esta disposición que dio la Corte Constitucional respecto a los estados de excepción. Es decir, va a ser un análisis bastante extenso, legal y técnico, ¿no?
Muchísimas gracias, Teniente Coronel Zapata. Vamos a estar pendientes de las resoluciones que adopten y esperamos que lo hagan en base, como usted dice, a la situación que vive el país y a los resultados que están obteniendo de acuerdo a las medidas que han adoptado. Estaremos pendientes, Teniente Coronel. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Saludos a todos. Muy amable. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.